Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver este ejercicio que me dice hallar el módulo y el ángulo del vector resultante de la suma de vectores mostrando en el sistema. Bueno, aquí está mi gráfico. Lo que voy a hacer lo primero es trazar mi eje cartesiano. Como pueden ver, estoy trazando el mismo eje cartesiano. Ahora voy a ubicar mis vectores, ¿no? El vector C viene en este sector. Este es el vector C. A ver, con azul, el vector C, ya lo tengo acá. Y me dice que tiene un ángulo de 45, ¿no? 45 grados. Ahora vamos a trazar el otro vector, el vector B. El vector B, este es el vector B. El vector B tiene un ángulo de 45 también, en este sentido, 45 grados. Ahora vamos a trazar el vector A. Este es el vector A. Entonces el vector A tiene un ángulo acá de 25, ¿no es cierto? 25, pero por estrategia nosotros vamos a trabajar con el ángulo inclinado hacia el eje X. Si aquí era 25, entonces aquí va a ser 65, ¿no? 65. ¿Por qué? Porque 65 más 25 es 90. Bueno, y este es A. Ahora lo que tengo que hacer es reconocer las componentes. Cuando un vector tiene un ángulo, significa que tiene dos componentes, ¿no? La componente en el eje X y la componente en el eje Y. Para lo cual lo que voy a hacer es trazar una línea segmentada de la punta de la flecha hacia abajo y la línea segmentada va a ser la componente en el eje Y. Y desde acá hasta la línea segmentada va a ser la componente en el eje X, C en X. Acá lo mismo, este va a ser A en Y y desde acá hasta acá va a ser A, pero en X, ¿no? A en X, ¿ya? Lo mismo en B, la línea segmentada va a ser vector en Y, B en Y, y desde acá hasta acá va a ser B, pero en X, ¿correcto? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es colocar, ¿no? La información acá, los datos, de manera precisa, directa, para que nos apoyemos. A me dice que es de 20 newton. B me dice que es de 35 newton, aunque ya está ahí. C va a ser igual a 45 newton, ¿no? Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a todas las fuerzas que tenga en el eje X. Aquí sería BX, AX y CX, ¿no? Entonces vamos a poner por orden AX, BX y CX, ¿correcto? Todas las X, por eso dice sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora vamos a poner el signo. De la mitad hacia la derecha es positivo, de la mitad hacia la izquierda es negativo. AX se encuentra de la mitad hacia la derecha, positivo, entonces aquí tiene signo más, pero no se coloca porque se sobreentiende, ¿no? En este sector, cuando está adelante. Ahora, BX está de la mitad hacia la izquierda, va a tener signo negativo. CX está de la mitad hacia la derecha, va a tener signo positivo. Ahora lo que voy a hacer es desglosar. Ahora aquí, primero voy a poner A, luego voy a poner la función trigonométrica. ¿Cómo voy a saber qué función trigonométrica voy a poner? Si, si la variable que quiero desglosar se encuentra al frente, por ejemplo, este sería al frente, todo esto, va a ser seno, pero si está a un costado, como pueden ver en este sector, abajo va a ser coseno. Ahora, sabiendo eso, AX, ¿dónde se encuentra? ¿Al frente o a un costado? Estaba aquí, ¿no? Aquí estaba. Entonces se encuentra a un costado. Entonces va a ser coseno, función trigonométrica coseno del ángulo que viene a ser 65. Menos B, función trigonométrica que va a tener, como está a un costado, entonces va a ser coseno, no está al frente del ángulo, ¿no? Coseno de 45. Más C, ¿dónde está C? Se destaca, está a un costado, no está al frente, entonces también va a ser coseno de 45, ¿ya? Sería de esa manera, ¿no? Ahora,
Reemplazo datos, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a A. ¿Cuánto es A? Es 20 newton coseno de 65 menos B, que viene a ser 35 coseno de 45 más C, que viene a ser 45 newton. Aquí me voy a poner newton por coseno de 45, ¿no? Ahora meto toda esa información a mi calculadora y me sale el resultado, que es de 15,523. ¿Ya? 15,523 newton, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces voy a poner la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Va a ser igual a todas las fuerzas que tenga en el eje Y, que vendría a ser BY, AY y CY, ¿no? Entonces voy a poner por orden AY, BY y CY. Ahora, AY, ¿qué signo va a tener? Ahora aquí cambia, ¿no? De la mitad hacia arriba es positivo, de la mitad hacia abajo es negativo. AY va a tener signo negativo, BY también va a tener signo negativo, CY va a tener signo positivo, ¿ya? Desglosamos un poco más. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser a menos A. ¿Qué función trigonométrica va a tener? AY se encuentra al frente del ángulo. Todo este es AY. Entonces sería seno, ¿no? Si está al frente es seno del ángulo, que viene a ser 65. Menos B, función trigonométrica que va a tener, como está al frente, BY. Entonces sería seno de 45, ¿no? Más C, C está aquí, sería todo esto. Función trigonométrica que voy a poner va a ser seno de 45, ¿no? Que sería de esa forma. Entonces, ¿ahora qué hago? Simplemente reemplazo datos, menos A. ¿Cuánto viene a ser A? 20 newton, seno de 65. Estoy reemplazando datos nada más. B, me dice que es de 35, seno de 45 más C, que es de 45, 35 newton, 45 newton, seno de 45, ¿no? ¿Listo? Meto la información a mi calculadora, todo esto tal como está, y como resultado me sale que va a ser de menos 11,055 newton, ¿no? Ya tengo ya la sumatoria de fuerzas en el eje X, también ya tengo la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Teniendo esas dos informaciones, ya puedo calcular la, la fuerza resultante, que es lo que me está pidiendo, ¿no? Me dice hallar el módulo, la fuerza resultante o el módulo, ya que viene a ser lo mismo. Entonces la fuerza resultante va a ser igual, esta formulita, sumatoria de fuerzas en el eje X elevado al cuadrado más sumatoria de fuerzas en el eje Y, todo esto elevado al cuadrado. Esa es mi fórmula. Reemplazo datos, la fuerza resultante o el módulo va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Cuánto es mi sumatoria de fuerza en el eje X? Sería 15,523 newton elevado al cuadrado más sumatoria de fuerzas en el eje Y, que viene a ser de menos 11,055 newton elevado al cuadrado. Entonces mi fuerza resultante o el módulo va a ser igual a 19, meto toda la información y me sale 19,057 newton. Entonces esto viene a ser la fuerza resultante o el módulo, como se dice también, ¿no? Módulo, ¿ya? O el módulo. Listo. Ahora, ¿qué más me está pidiendo? Ya hallar el módulo y el ángulo del vector resultante. Entonces, el ángulo, vamos a encontrar el ángulo. Para calcular el ángulo, si se utiliza esta formulita, el ángulo va a ser igual a tangente menos 1. Arriba pongo sumatoria de fuerzas en el eje Y, sobre sumatoria de fuerzas en el eje X. Reemplazo datos, tangente menos 1.
Sumatoria de fuerzas en el eje Y me salió de menos 11,055 sobre sumatoria de fuerzas en el eje X que me sale de 15,523. Entonces, el ángulo de la fuerza resultante o del módulo va a ser igual a menos 35,427, ¿no? O 35 nomás, ¿no? Grados. Entonces, esto vendría a ser el ángulo, ¿ya? Ya hemos respondido a todo lo que nos estaba pidiendo. Módulo, aquí está el módulo. Ángulo, aquí está el ángulo. De la suma de vectores mostrado, aquí está la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Correcto? Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me lo hacen saber y yo les estaré despejando su duda. Hasta la próxima.